El sistema nervioso tiene una función bien importante que la podemos dividir en tres fases. Una fase de recepción de estímulos, tanto del ambiente externo como interno, análisis de esa información y una respuesta. Bien, por ejemplo, si una persona toca un horno, bien, o una hornalla de cocina que todavía sigue caliente, ese tacto va a ser captado por los corpúsculos de Ruffini, que son células que están relacionadas a la activación misma cuando perciben calor. Entonces van a enviar una información por vía medular, va a llegar a la corteza motora, esa información se va a analizar y va a detectar que hay peligro. Por lo tanto, lo que va a pasar es que la persona va a retirar la mano del elemento caliente por un mecanismo de supervivencia. Así que gracias a esos corpúsculos, inclusive las terminaciones nerviosas libres, eh, la persona va a poder retirar la mano. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro que es la recepción de un estímulo, en este caso algo caliente, el análisis de la información y la respuesta que es sacar la mano. Para eso va a estar funcionando gracias a todas las neuronas que la componen, que estas son las células anátomo-funcionales del sistema nervioso, son las más importantes. Hay de muchos tipos, pero comentar la neurona que comunidad anátomo-funcional va a permitir la comunicación entre el cerebro y el cuerpo y viceversa. Esta neurona, como se ve en la gráfica, va a tener lo que es un cuerpo o soma y lo que es las prolongaciones, tanto cortas como largas. El cuerpo o soma, en donde vamos a encontrar un núcleo, también lo que es un neuroplasma con distintas organelas suspendidas, como el aparato de Golgi, como el retículo endoplasmático liso, rugoso, el citoesqueleto, las vacuolas, bueno, distintas organelas suspendidas que tienen funciones particulares para la supervivencia de la célula, pero que a nivel de prolongaciones cortas tenemos a las dendritas justamente que salen de esta estructura soma o cuerpo. Y la prolongación larga que es el axón, que como se ve en la gráfica está cubierto por lo que es una vaina de mielina, ¿bien? Que la protege y la recubre y justamente evita lesiones que bueno, pueden provocar manifestaciones clínicas importantes a nivel del paciente, como una alteración muscular, eh, una pérdida de masa muscular porque no llega un impulso nervioso y evita que el músculo se contraiga, se relaje, por lo tanto comienza a atrofiarse el mismo. Así que a nivel del axón ya tenemos terminaciones nerviosas o botones sinápticos que van a permitir justamente lo que es la sinapsis. Otro tipo de célula muy importante, pero que le permite la nutrición a las neuronas, son las neuroglias o glías, ¿bien? Que sirven de soporte o matriz para estas células importantes que vienen siendo las neuronas mismas. Se puede comentar también que a nivel de la vaina de mielina encontramos nodos de Rambier, que son interrupciones de esta vaina y le permiten a la célula la conducción saltatoria, es decir, un mecanismo de transporte del mensaje de forma muchísimo más rápida que si fuese solo continua. Por otro lado, también comentar que la sinapsis viene siendo el concepto de la comunicación entre las neuronas. Entonces, vamos a tener dos tipos, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. La sinapsis química va a estar relacionada sobre todo a vesículas que en su interior presentan neuropéptidos, como por ejemplo la acetilcolina, que transportan un mensaje, por ejemplo un mensaje de dolor, un mensaje de hambre, un mensaje de nerviosismo, un mensaje de frío, de calor, de sensibilidad. Entonces, todo ese tipo de mensajes van a ir en una vesícula contenidas, van a llegar a la membrana presináptica, se van a reventar y va a pasar a la acetilcolina a la membrana postsináptica. La misma la va a recibir y así se conectan entre neuronas hasta llegar a la corteza, analizarse la información y después brindar una respuesta. Este tipo de conexión es un poquito más lenta que la conexión eléctrica, que es la sinapsis eléctrica, porque la eléctrica ya
estamos hablando de un potencial de acción, es decir, corriente, electricidad, que en el cuerpo humano, dicho sea de paso, tenemos aproximadamente 6 voltios. Entonces, esta electricidad va a llegar, o potencial de acción, a la membrana presináptica, van a haber unos canales o una serie de gaps que van a generar una apertura, se va a despolarizar esa membrana, va a pasar el mensaje de neurona a neurona para que se pueda llegar a un análisis de la respuesta dependiendo de la situación. Así que eso para comentar con respecto a la célula más importante del sistema nervioso, que es la neurona.